En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi esposa me abandonó la mañana después de casarnos, porque mi hermano la convenció de que yo era un monstruo. 6 meses de pesadilla hasta saber la verdad. Soy un hombre de 29 años y necesito expresar lo que me está pasando, aunque me cuesta encontrar las palabras correctas. Me casé hace 6 meses con Lily, de 27 años, el amor de mi vida. Estuvimos juntos por 3 años antes de casarnos. Creía que teníamos una relación fuerte, construida sobre bases sólidas de confianza y respeto mutuo. Sin embargo, todo se derrumbó la mañana siguiente a nuestra boda. Debo explicar algunos antecedentes importantes. Durante los 3 años que Lily y yo estuvimos juntos, ella nunca conoció a mi familia biológica, y esto fue algo que yo decidí conscientemente. Mi niñez fue complicada y mi familia era muy dañina para mí. Decidí alejarme de ellos cuando tenía poco más de 20 años, después de soportar años de maltrato emocional y verbal. Mi hermano David, que ahora tiene 31 años, era el peor de todos, siempre manipulando situaciones, provocando conflictos y mintiendo constantemente. Mis padres, aunque no eran tan nocivos como David, permitían su comportamiento, lo que hacía todo más difícil para mí. Durante mi infancia, siempre fui quien cargaba con la culpa de todo, mientras que David nunca hacía nada malo a los ojos de mis padres. Me pasé años culpándome por cómo me trataban hasta que finalmente logré liberarme de esa situación. Cuando empecé mi relación con Lily, no sentí que fuera necesario hablar de mi familia desde el principio. Sin embargo, cuando nuestra relación se volvió más seria, le conté lo básico, que me había distanciado de ellos porque no eran personas positivas en mi vida, y prefería mantenerlos alejados. No profundicé en los detalles porque revivir esas experiencias me resulta doloroso. Lily parecía respetar mi decisión, aunque pude notar que tenía algunas dudas. A veces mencionaba cosas como: la familia es muy importante, quizás con el tiempo puedan resolver sus diferencias, pero yo no prestaba mucha atención a esos comentarios. Pensaba que ella confiaba lo suficiente en mí para entender que tenía motivos válidos para mi decisión. Aunque Lily siempre respetó mi postura, noté que sentía curiosidad por saber más sobre por qué me había alejado de ellos. Le compartí algunas partes de la verdad, pero guardé muchos detalles para mí, porque no me resultaba fácil hablar del tema. Pensé que eso sería suficiente y que nos entendíamos el uno al otro. Un mes antes de la boda, Lily me expresó su deseo de contactar a mi familia para invitarlos a la ceremonia. Me explicó que sentía que era lo correcto y que quería conocer a las personas que me habían criado. Le pedí encarecidamente que no lo hiciera, explicándole que mi familia solo traería problemas, y que involucrarlos sería como abrir una caja de Pandora. Ella pareció entender y dejó el tema. Lo que yo no sabía en ese momento era que, a pesar de mi petición, ella decidió buscar a mi familia por su cuenta. Me enteré después que se había puesto en contacto con David por redes sociales, y él, siendo como es, aprovechó la oportunidad para perjudicarme, aunque yo no tenía idea de nada de esto en ese momento. El día de nuestra boda fue hermoso en general, aunque debo admitir que noté algo extraño en Lily. Estaba más silenciosa de lo normal, como si su mente estuviera en otro lugar. Durante la ceremonia, me miraba de una manera particular, como si estuviera buscando algo en mí. Incluso me pareció ver un momento de duda en sus ojos justo antes de decir: sí, acepto, aunque fue tan breve que me convencí de que lo había imaginado. Durante la celebración, su comportamiento siguió siendo extraño. Sonreía y se reía en las fotos, pero había algo forzado en todo ello, como si estuviera actuando. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que solo estaba cansada por todo el estrés de la planificación y la emoción del momento. Le creí, pensando que las bodas suelen ser eventos abrumadores para todos, así que no insistí más. Esa noche, en nuestra habitación del hotel, recuerdo sentirme completamente feliz mientras descansaba junto a mi esposa. Nos quedamos despiertos conversando un rato, y pensé que todo estaba bien entre nosotros. Le expresé todo mi amor y mi emoción por comenzar esta nueva etapa juntos. Ella me sonrió, me dio un beso y me susurró: yo también te amo. Esas fueron sus últimas palabras para mí. La mañana siguiente desperté solo. Al principio pensé que simplemente había bajado a buscar café, pero entonces vi una pequeña nota en su almohada. Decía: lo siento muchísimo, pero no puedo seguir con esto. Ahora sé la verdad sobre tu lado oscuro. Por favor, no intentes buscarme, necesito mantenerme segura. Juro que leí esa nota una y otra vez porque mi mente no podía procesarlo. ¿A qué verdad se refería? ¿Qué lado oscuro? ¿Era esto algún tipo de broma pesada? Llamé inmediatamente a su teléfono, pero me mandó directo al buzón de voz. Le envié mensajes, pero no obtuve respuesta. Bajé corriendo al vestíbulo del hotel esperando encontrarla, pero ya se había ido. En recepción me informaron que había hecho el check-out temprano esa mañana. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Contacté a sus padres, a sus amigos, a cualquier persona que pudiera tener información. Nadie quería hablar conmigo. Era como si se hubiera esfumado. No podía entender qué había sucedido.
Se había casado conmigo. ¿Cómo podía simplemente desaparecer así? Durante 6 meses viví en lo que solo puedo describir como una pesadilla. Apenas podía dormir o comer, y pasaba cada día repasando mentalmente cada momento de nuestra relación. No lograba entender qué había hecho mal. Lily había creído algo terrible sobre mí, algo tan grave que sintió que debía huir para protegerse, y ni siquiera sabía qué era. Entonces, 6 meses después, recibí una llamada suya. Recuerdo el momento con claridad porque casi no contestó. Eran las 2 de la madrugada, y estaba mirando al techo cuando mi teléfono vibró. Ver su nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Cuando contesté, ella estaba llorando. Entre sollozos, apenas podía entenderla, pero repetía: lo siento muchísimo, cometí un error terrible, por favor, déjame explicarte. Durante toda la llamada, apenas pude decir algo. Estaba demasiado impactado de que me estuviera llamando. No esperaba escucharla llorando y disculpándose. Lo más doloroso fue que sentí esperanza. Sentí que había recibido la oportunidad que había estado suplicando durante los últimos 6 meses. Ni siquiera dudé en aceptar cuando me pidió que nos reuniéramos al día siguiente. Pensé que me explicaría que había tenido una crisis por miedo a lo que significaba estar realmente casados, y que por eso se había ido así. Sabía que no podría perdonarla inmediatamente, pero creía que al menos podríamos trabajar en lo que fuera que hubiera pasado. Acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente. Llegué muy temprano, porque quería demostrarle que me tomaba en serio nuestra conversación. Cuando Lily llegó, se veía exhausta, como si llevara semanas sin dormir bien. Después de sentarnos en un lugar privado, me contó toda la verdad. Lily confesó que había contactado a David antes de la boda. Me explicó que sentía que no estaba bien casarse conmigo sin conocer a mi familia, así que lo buscó pensando que me daría una sorpresa, pero David aprovechó la situación. Le llenó la cabeza de mentiras terribles. Le contó historias falsas sobre supuestos episodios violentos míos, sobre personas a las que supuestamente había lastimado en el pasado, y le hizo creer que debía temer por su seguridad. Incluso creó evidencia falsa, incluyendo capturas de pantalla y mensajes manipulados para hacer sus mentiras más creíbles. Lily me explicó que entró en pánico y no supo qué hacer. Creyó en David porque parecía sinceramente preocupado por ella, y en su estado de pánico, decidió huir. No me confrontó porque David la había convencido de que yo negaría todo. Le hizo creer que yo era peligroso y manipulador, y ella le creyó. Por eso se fue así, pensando que estaba protegiéndose. Pero eventualmente la verdad salió a la luz. David tuvo un conflicto con alguien que conocíamos en común, quien contactó a Lily para contarle la verdad. Que David era un mentiroso compulsivo, que había hecho cosas similares antes, y que todo lo que había dicho sobre mí era falso. Lily me contó que confrontó a David, y él admitió todo, diciendo que había mentido para castigarme por haberme alejado de la familia. Quería vengarse de mí por vivir mi vida en paz. Lily lloraba mientras me contaba todo esto. Me dijo que abandonarme había sido el peor error de su vida, y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Me suplicó que la perdonara, y honestamente, no sé qué hacer. Creo que terminé saliendo de la cafetería justo después de escuchar toda la historia porque me sentía completamente abrumado por toda la información. Es decir, la amo, pero ella me abandonó. No confió lo suficiente en mí como para hablarme directamente primero. Permitió que David envenenara su mente, y decidió creerle a él en lugar de a mí. Estoy completamente dividido. No sé si podré volver a confiar en ella, pero también siento que aceptarla de vuelta sería como renunciar a toda mi dignidad, que ya está bastante lastimada en este momento. Me siento muy confundido y siento que mi cabeza va a estallar. Soy un tonto si no acepto de vuelta a mi esposa, o lo sería si la acepto. Realmente necesito consejos sobre esto. Actualización 1. Han pasado varios días desde mi publicación inicial, y he tenido tiempo para reflexionar. Primero, quiero agradecer a todos por su apoyo y sus consejos sinceros. Algunos me sugirieron perdonarla, y otros me aconsejaron alejarme, y honestamente sigo sin poder decidir. Muchos me preguntaron por qué le propuse matrimonio a Lily cuando ni siquiera pude ser completamente honesto sobre mi pasado, y es una pregunta muy válida. Supongo que si hubiera sido más abierto con ella sobre toda la situación, podría haberme evitado tanto sufrimiento, pero lo hecho está. No compartí todos los detalles porque intentaba protegerme de revivir todo lo que había dejado atrás, y eso terminó siendo mi mayor error. Este pensamiento me ha estado atormentando, y creo que por eso tomé una decisión que la mayoría consideraría poco sensata. Me reuní con Lily nuevamente, no porque pensara perdonarla, sino porque necesitaba entender mejor lo sucedido. Le pregunté directamente: ¿por qué no viniste a mí primero? ¿Por qué no me confrontaste con lo que David te había dicho en lugar de simplemente desaparecer? Me explicó que estaba aterrada. Dijo que las mentiras que David le contó eran tan convincentes, y que él la hizo creer que yo podría lastimarla. Entró en pánico.
Reconoció que ahora se da cuenta de lo ingenua que fue, pero en ese momento realmente creyó que estaba protegiéndose. Me contó que ha estado asistiendo a terapia desde que descubrió la verdad. Me aseguró que abandonarme fue la peor decisión de su vida, y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar mi confianza. Debo admitir que me resulta difícil mirarla sin sentir enojo. Ella creyó a David. La única persona sobre la que específicamente le advertí, le dije incontables veces que mi familia era tóxica, y que David era manipulador, y aún así confió más en él que en mí. Algunos me preguntaron por qué no presté más atención a los comportamientos extraños de Lily durante la boda. Lo intenté, como mencioné antes, y créanme, le pregunté varias veces. Cada vez me daba la misma respuesta, solo estaba cansada. Aunque sospechaba que había algo más, me convencí de que probablemente eran nervios por la boda o agotamiento por la planificación. Pero ahora sé que era porque David había sembrado dudas en su mente. No sé cuánto tiempo estuvo en contacto con él, pero claramente esto estuvo pesando en ella todo ese tiempo. En nuestro último encuentro, también admitió que se sintió culpable durante toda la boda, pero se convenció a sí misma de que David tenía razón, y que necesitaba escapar antes de que fuera tarde. Escuchar eso me destrozó. Ni siquiera pudo disfrutar de nuestra boda. Pasó todo el día cuestionando cada aspecto de mi persona. Ella sigue pidiéndome otra oportunidad y una parte de mí quiere dársela, pero otra parte se pregunta, ¿qué pasará si algo así vuelve a ocurrir? ¿Qué sucederá si alguien más viene con mentiras sobre mí? ¿Se irá nuevamente sin darme la oportunidad de explicar? La confianza no es algo que puedas reconstruir de un día para otro. Se lo dije claramente. Le expliqué que necesitaba tiempo y espacio para procesar mis sentimientos. Ella lloró pero mostró comprensión. Me aseguró que esperará el tiempo que sea necesario. Para ser completamente honesto, no quiero ser un felpudo. No quiero simplemente perdonarla y fingir que nada sucedió. Sus acciones me lastimaron profundamente. Estuve solo durante 6 meses sin respuestas, sin un cierre, sin saber qué había hecho mal. Eso no es algo que pueda simplemente olvidar. Por ahora, estoy manteniendo mi distancia y concentrándome en mí mismo. Lily dice que continuará trabajando en sí misma en terapia. Tal vez el tiempo me ayude a ver las cosas con más claridad. Los mantendré informados pronto. Gracias por acompañarme en esta situación difícil. Actualización 2. Es momento de otra actualización. Quiero aclarar algunas cosas, porque he visto muchas preguntas sobre aspectos que no expliqué antes. Además, han ocurrido más acontecimientos desde mi última publicación, y no han sido positivos. Primero, hablemos de Lily. Algunos preguntaron por qué sigo manteniendo comunicación con ella después de lo que hizo. Y créanme, yo también me lo pregunto constantemente. La realidad es que yo no inicio el contacto. Nunca soy quien da el primer paso para comunicarnos. Es ella quien me contacta. Solo respondo porque, sinceramente, quiero respuestas. Le he dejado muy claro que no creo que merezca volver a mi vida. Pero una parte de mí necesita saber exactamente qué sucedió. ¿Por qué eligió creer a David y por qué tiró por la borda todo lo que teníamos? Tal vez no sea lo más saludable, pero no puedo evitarlo. No la quiero de vuelta en mi vida. Pero después de todo lo que pasé, siento que merezco saber la verdad. Así que cuando Lily me envía mensajes o me llama, respondo. No es porque la esté persiguiendo. No lo hago. Solo quiero conocer la historia completa, aunque tome tiempo. Todavía necesito todos los detalles porque cada vez que hablo con Lily, generalmente está tan alterada que me cuesta entender lo que intenta decirme entre lágrimas. Pensé que mientras nos mantuviéramos hablando solo de lo sucedido, las cosas estarían bajo control. Realmente necesito entender todo lo que pasó antes de poder siquiera considerar si quiero reconstruir mi relación con ella. Pero entonces comenzaron a suceder más cosas después de empezar a hablar con Lily. Unas semanas después de que ella comenzó a contactarme, recibí un mensaje en redes sociales. Al principio lo ignoré porque venía de una cuenta desconocida. Solo decía necesitamos hablar, es importante. Por alguna razón, revisé el perfil. Era una cuenta nueva y en la biografía decía soy yo David. No podía creerlo. David había creado una cuenta nueva para contactarme porque había bloqueado su cuenta anterior hace años. Ver su nombre me llenó de ira. Casi arrojo mi teléfono contra la pared, pero en lugar de bloquearlo inmediatamente, me quedé mirando el mensaje. Mi curiosidad pudo más y respondí preguntando qué quería. David fue directo al grano. Me dijo cosas como, sigues guardando rencor sin motivo, y tú eres quien destruyó a nuestra familia. Incluso tuvo la osadía de decir, deberías agradecerme por mostrarle a Lily tu verdadero yo. Fue entonces cuando perdí el control. Le dije que era un mentiroso, que había arruinado mi matrimonio, y que no tenía derecho a hablarme después de todo lo que había hecho. Pero David no se detuvo. Me dijo, mamá y papá quieren hablar contigo, todos queremos, estás siendo dramático al ignorarnos. Aparentemente, mi familia ha estado intentando contactarme durante meses. Si lo hicieron, nunca recibí ninguna llamada o mensaje.
Es cierto que los tenía bloqueados en todas partes, pero en esta época hay múltiples formas de contactar a alguien y nunca utilizaron ninguna. Aún así, le pregunté directamente a David si ellos habían influido en Lily antes de la boda, y como era de esperar, evitó responder. Solo seguía repitiendo que yo pertenecía a la familia, y que me estaba comportando de manera infantil al mantenerme alejado. Cuando le pedí que me dejara en paz, respondió algo como: «Te arrepentirás de esto, seguimos siendo tu familia, te guste o no». Lo bloqueé inmediatamente después. Honestamente, estaba temblando después de esa conversación. Me sentí como si me hubieran golpeado físicamente. Me tomó años alejarme de mi familia y construir una vida independiente. No entiendo cómo David logró encontrar mis redes sociales. Me aseguré de bloquearlos y mi nombre de usuario no tiene ninguna relación con mi nombre real. Pero lo peor estaba por venir. David debió informar a mis padres sobre nuestra conversación porque días después comenzaron a contactarme. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos, mensajes de voz de mi madre llorando, y mensajes diciendo cosas como: «Te extrañamos» y «No podemos resolver esto». La vida es muy corta para guardar rencores. No respondía nada. He trabajado demasiado en sanar de todo lo que me hicieron pasar. No voy a permitir que vuelvan a mi vida solo porque de repente se sienten mal, o porque sus vidas no son tan perfectas sin tenerme como su chivo expiatorio. Por supuesto, confronté a Lily sobre esto. Le pregunté directamente si había compartido mi información con mi familia recientemente. Juró que no lo había hecho. Según ella, solo les había dicho sobre nuestra boda meses antes de la ceremonia. Aseguró que no había tenido contacto con ellos desde entonces, pero no sé si creerle. No estoy seguro si está mintiendo o si mi familia encontró otra manera de localizarme. En fin, estoy intentando que esto no destruya el progreso que he logrado, pero es difícil. Pasé tanto tiempo sintiéndome traicionado, y solo después de que Lily se fue. Pensaba que finalmente estaba llegando a un punto donde podía seguir adelante, pero ahora siento que todo vuelve para atormentarme. Mi familia, Lily, la boda, todo se está derrumbando al mismo tiempo. Sobre Lily, sé que algunos preguntarán por qué no la bloqueo también, y tal vez lo haga eventualmente. Pero por ahora, no estoy listo para cortar completamente el contacto. Ella insiste en que cometió un error terrible, pero todavía no ha explicado por qué permitió que mi familia influyera en ella tan fácilmente. Hasta que no obtenga toda la verdad, no creo poder seguir adelante completamente. Por ahora, mantengo mi distancia. No confío en Lily, y definitivamente no confío en mi familia. Pero al menos confirmo que no estaba equivocado al alejarlos de mi vida inicialmente. El mensaje de David solo demostró que no han cambiado en absoluto. Siguen mintiendo, manipulando y culpándome de todo. No sé qué sucederá después. Parte de mí quiere dejar todo esto atrás y desaparecer nuevamente. Pero otra parte quiere seguir hablando con Lily, hasta obtener las respuestas que merezco. No sé si está siendo honesta conmigo, pero voy a averiguarlo. Los mantendré informados si hay nuevos acontecimientos. Actualización 3. Esta será mi última actualización. Después de todo lo ocurrido, he decidido cortar lazos completamente con todos los mencionados en mi historia, incluyendo a Lily. No fue una decisión fácil, pero sé que es necesaria para mi salud mental y mi paz interior. Permítanme explicar cómo llegué a esta decisión. Después de mi última actualización, la situación se volvió aún más caótica. Comencé a recibir un bombardeo constante de llamadas y mensajes, algunos de mi familia, otros de números desconocidos y varios de la propia Lily. Se volvió tan abrumador que me sentía atrapado. No importaba cuánto los ignorara, seguían insistiendo. Estaba furioso y frustrado más allá de lo imaginable. Finalmente exploté. Decidí reunirme con todos ellos al mismo tiempo. Pensé que si los confrontaba a todos juntos, podría exponer toda la verdad, poner fin a esta locura y seguir adelante. En retrospectiva, probablemente no fue la mejor decisión, pero en ese momento me pareció la única manera de silenciar todo este caos, así que organicé una reunión con Lily, David y mis padres en un lugar neutral. Al entrar en la habitación, la tensión era palpable. Apenas podía mirar a ninguno de ellos sin sentir ira y traición. Comencé pidiéndoles explicaciones, que pusieran todas las cartas sobre la mesa para que pudiera entender cómo mi vida se había convertido en este circo. Y fue entonces cuando todo comenzó a revelarse. Primero, Lily confesó algo que me impactó profundamente. Después de abandonarme la mañana siguiente a nuestra boda, había comenzado a ver a David. Dijo que estaba vulnerable y confundida, y que David había sido quien la consoló. Insistió en que nada ocurrió entre ellos hasta después de que me dejó, pero honestamente eso ya no importaba. El hecho de que buscara consuelo en la única persona que había causado tanta destrucción en mi vida, se sintió como la traición definitiva. David ni siquiera intentó negarlo. Mantenía una expresión arrogante, como si estuviera orgulloso de sus acciones. Ni siquiera intentó defenderse. En cambio, reafirmó su postura diciendo que había estado intentando exponerme por quien él creía que yo era.
Sus palabras ya no tenían ningún valor para mí. A estas alturas, sabía perfectamente que no era más que un manipulador mentiroso. Pero lo que siguió me revolvió el estómago. Le pregunté a Lily cómo era posible que tuviera un amigo en común con David, dado que aparentemente lo estaba viendo. Este era un detalle que todos queríamos entender, ya que no me explicaba cómo podían tener conocidos en común a menos que estuvieran en contacto. Fue entonces cuando Lily reveló cómo descubrió realmente la verdad sobre las mentiras de David. La única razón por la que lo supo fue porque ella y David tuvieron una discusión. Durante su pelea, a David se le escapó accidentalmente que había inventado todo lo que le había dicho sobre mí. Aparentemente lo soltó en un momento de ira, pensando que la haría sentir culpable por cuestionarlo. El hecho de que ella solo descubriera la verdad por un desliz de David hizo que todo se sintiera aún más vacío. No descubrió sus mentiras porque confiara en mí, lo descubrió por pura casualidad. Pero la situación no terminó ahí. Le pregunté directamente a Lily por qué mis padres tenían de repente mi información de contacto. Después de años sin comunicación con ellos, ella dudó al responder, lo cual fue toda la confirmación que necesitaba. Aún así, insistí en que me lo dijera. Fue entonces cuando admitió que ella les había dado mis datos. Pensó que reconectarme con mis padres podría de alguna manera arreglar las cosas y hacerme más receptivo a darle una segunda oportunidad. Su razonamiento estaba tan distorsionado que ni siquiera podía comprenderlo. Las mismas personas de las que me había protegido durante años ahora estaban de vuelta en mi vida debido a sus decisiones egoístas. Mis padres tampoco lo negaron. Se quedaron sentados allí, intentando aparentar ser la familia preocupada. Pero era obvio que seguían siendo tan manipuladores como siempre. Dijeron que me contactaron porque me extrañaban y querían arreglar las cosas. Pero yo sabía la verdad. Sus lágrimas falsas no me engañaron. Vieron una oportunidad de volver a entrar en mi vida, y la aprovecharon sin importarles mis límites o mi bienestar. Mientras la conversación continuaba, sentía que poco a poco perdía la cordura. Cada nueva revelación era como un golpe directo al estómago, y, al final, me sentí completamente agotado. Me di cuenta de que ninguna de estas personas realmente se preocupaba por mí. Solo les importaban sus propios intereses, sus egos y su necesidad de control. Cuando finalmente no pude más, me fui sin decir una palabra. En ese momento supe que no podía mantener a ninguno de ellos en mi vida, ni a Lily, ni a David, ni a mis padres. Todos me habían mostrado su verdadera naturaleza, y no tenía ningún interés en darles otra oportunidad de lastimarme. En los días siguientes, comencé a organizar mi vida. Anular el matrimonio no fue difícil. Luego decidí mudarme a una nueva ciudad, y empezar desde cero. Cambié mi número de teléfono, bloqueé a todos y dejé claro que no quería más contacto. No fue una decisión fácil, pero era la única manera de avanzar realmente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que pasé mucho tiempo aferrándome a la esperanza de que las cosas pudieran arreglarse, que las personas pudieran cambiar y que el amor pudiera superar incluso las peores traiciones. Pero a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es soltar. He aprendido que perdonar no significa que tengas que dejar que las personas vuelvan a tu vida. Significa hacer las paces con lo que pasó y elegir priorizar tu propio bienestar. Mientras escribo esto, estoy en mi nuevo apartamento, rodeado de cajas y la promesa de un nuevo comienzo. Da miedo, pero también es liberador. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida otra vez. Y eso es algo que ninguno de ellos podrá quitarme jamás. Gracias a todos los que me han acompañado durante esta difícil situación. Cada comentario, tanto positivo como negativo, me ha ayudado a llegar hasta aquí. Les debo mucho, pero por ahora, esto es todo.